Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí de nuevo para impartir la escuela dominical hoy, pero antes queremos orar y pedir a nuestro Señor la bendición. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y a suplicar que Dios bendiga esta clase que vamos a dar esta tarde. Bendito y soberano Señor, alabado sea tu nombre. Nosotros queremos darte gracias por tus bendiciones, por quien tú eres, aún por estos medios que nos permiten llegar a los hogares de nuestros hermanos. Y ahora queremos suplicarte no solamente que limpies nuestro corazón, que perdones nuestros pecados, sino que nos permitas a través del estudio de este salmo poder hacer un examen interior y ver si como creyentes estamos andando delante de ti. Y si no es así del todo, Señor, saber que abogado tenemos en Cristo y que cuando estamos en ti y cerca de ti, todas las cosas son posibles de hacer. Danos tu bendición, aplica la palabra a nuestros corazones y que lo que vamos a ver en el Salmo 15 pueda ser una realidad en la vida de muchos. Alabado seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, esta tarde nosotros hemos querido considerar el Salmo 15 con el propósito de traer a nuestras mentes algunas de las características que deben distinguir a aquellos que por la fe en Cristo son parte de su iglesia y por lo tanto ciudadanos de un reino que no es de este mundo, aunque por ahora estamos en el mundo. Nosotros como creyentes estamos llamados a ser sal y luz. Nosotros como creyentes estamos llamados a dar un ejemplo de vida. Pero más que eso, de lo que habla el Salmo es de las características que debe tener todo aquel creyente que anhela vivir delante de la presencia de Dios y que puede entrar en su templo con una limpia conciencia porque está actuando en la forma que Dios espera de nosotros con la ayuda de su Santo Espíritu. Es importante, amados, que en la medida que vamos estudiando el Salmo, que revisemos nuestras vidas, a ver si en alguna medida están en nosotros las marcas de la gracia que nos distinguen de los no creyentes, recordando a la vez que solo Cristo es aquel que cumple a la perfección con las medidas de dicha marca. Esas marcas deben estar en nosotros en alguna forma. Estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de santificación y solamente Cristo es perfecto. Pero nosotros estamos llamados a andar buscando en esta vida esa perfección. Porque a través de su divino poder, obrando en nosotros cada día y usando los medios de la gracia, nosotros seremos capaces de practicar las cosas que este Salmo habla de cómo nosotros debemos comportarnos. ¿Qué pretendemos, hermanos, con el estudio del Salmo 15 esta tarde? Que así como el salmista evaluó las características de los que estarán en la presencia de Dios, nosotros también las evaluemos, pues si decimos creer en Él y anhelamos estar en su presencia, las mismas deben ser evidentes en nuestro andar cada día. No solamente en la iglesia, no solamente en el momento que estamos con los hermanos, no. Es que nosotros debemos hacer una diferencia en un mundo que obviamente se ha apartado de los valores y de los principios que Dios manda en su palabra. Por otro lado, es importante que examinemos estas marcas en nosotros, porque si ellas no son evidentes en algún grado,
entonces estamos viviendo un evangelio incoherente y sin integridad. Y tal vez en el caso más grave, a lo mejor es porque tampoco hemos creído. No queremos poner una carga más allá de lo que la Escritura manda, pero en nosotros debe haber un estilo de vida que sea conforme a nuestro Padre y a lo que Él demanda en su palabra. Y de eso se trata el Salmo. Vamos a leerlo y luego lo vamos a ver verso por verso. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y ahí la respuesta. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Es aquel que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés o a usura en otras traducciones, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme, dice la palabra. Este salmo, lo primero que queremos ver es que es de los que se conocen como salmos litúrgicos, es decir, que están relacionados directamente con el culto público. Se cree que era una especie de autoexamen que se hacía antes de entrar en el templo y que este salmo se usaba para este autoexamen. Pero no solamente es este salmo que pertenece a ese grupo. Nosotros podemos ver también en el Salmo 24, en los versos 3 al 6, donde se repite la misma pregunta y se da prácticamente la misma respuesta. En ambos, el salmista inquiere sobre los principios morales, los valores éticos, las conductas adecuadas y las actitudes propias de un creyente que quiere vivir delante de la presencia de Dios. De acuerdo con la traducción de Reina Valera, la pregunta fundamental es la siguiente: ¿quién habitará o morará en el tabernáculo divino y en su monte santo? Este salmo, o este poema, porque es un poema, relaciona el culto y la conducta, la adoración y el estilo de vida, el lugar santo y la moral de las personas, tema que los profetas trataron una y otra vez en el Antiguo Testamento y que vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, cómo debe ser la conducta del creyente. Podemos verlo en Isaías, capítulo 1, podemos verlo en Amós, podemos verlo en Jeremías, en Miqueas y en todos los profetas, donde se requiere una conducta específica para todo aquel que se llame hijo de Dios, se llame creyente y sobre todo aquel que quiere vivir en su presencia. Vamos de nuevo al Salmo. Lo primero que podemos observar es que en un sentido general, la estructura es muy simple y puede dividirse en 3 secciones básicas o estrofas. La primera sección, en el versículo 1, la pregunta: ¿quién está capacitado para entrar en el templo? En la segunda sección, la respuesta, que va desde el verso 2 hasta el verso 5b, que son las calificaciones éticas y morales que debe tener el adorador, las cuales se plantean de una forma positiva y de una forma negativa. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? En el versículo 5, al final, se da la identidad
y la característica de esa persona íntegra y cómo se mantendrá firme por su integridad. Integridad que se logra siempre por la obra del Espíritu Santo y por estar pegados a nuestro Señor Jesucristo. Porque ese nivel de integridad nosotros no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Ahora vamos a ver en detalle el versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La palabra habitar es un término que sugiere una cierta permanencia. Significa venir para quedarse. Cuando uno habita en un lugar, no es que entra y sale y viene y va, no. Ese habitar es quedarse en ese lugar. Y habitar en el tabernáculo del Señor significa establecer la vida con Dios y delante de Dios. Este habitar expresa en pocas palabras un sentido de permanencia. ¿Qué tengo yo que hacer para permanecer en la presencia de Dios y para entrar en su templo santo? Por la pregunta, nosotros inferimos que el salmista, que en este caso es David, al ver su vida y comprender la santidad de Dios, se preguntaba que qué cosas había que hacer para vivir constantemente en su presencia. Porque cuando nosotros nos examinamos, decimos, pero ¿cómo puedo yo permanecer delante de un Dios tan santo todo el tiempo como él lo anhelaba? Y en la mente de David parece que estaba muy claro que no eran suficientes los sacrificios y rituales de purificación, porque él los conocía. Él hubiera podido pensar que con hacer esas cosas era suficiente, sino que había algo más para presentarse delante de Dios. Él está haciendo una pregunta honesta que todos debemos hacernos. Porque aunque todos sabemos por la palabra que en Cristo ya estamos limpios y que las obras no son necesarias para obtener la salvación, los que somos salvos por gracia, lo evidenciaremos por nuestra conducta. Dice el Señor que por los frutos se conoce el árbol que es bueno o el árbol que es malo. Y dice en Mateo 7:21 una sentencia bastante fuerte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. David, al igual que nosotros, quizás nosotros no hemos cometido pecados tan graves como David, pero pecado es pecado. David era un hombre que había cometido pecados muy graves y que nosotros conocemos. Pero aún así, era un hombre que anhelaba a Dios, que anhelaba estar en su presencia. Por eso dice el Señor que David era un hombre conforme a su corazón, no porque no tuviera pecado, sino porque buscaba constantemente, no solamente adorar a Dios, sino estar delante de Él. Y esto lo podemos ver en el Salmo 27 y en varios salmos más, pero el Salmo 27 especialmente, versículo 4 dice, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David anhelaba contemplar la hermosura de su Dios, y cuando habla de inquirir en su templo, está hablando de saber más acerca de Él. David no solo quería tener momentos en la presencia de Dios, sino que como su presencia era prioridad para él deseaba extasiarse con la hermosura de conocer más a ese Dios que él amaba. ¿Qué debemos nosotros? Anhelar en ese contexto, tener ese corazón
que tenía David, de decirle, Señor, ¿qué tengo yo que hacer para permanecer en tu presencia? Señor, ayúdame, límpiame. Haz la obra necesaria para yo poder contemplarte, para yo poder ver tu majestad en la dimensión que tiene. Ahora, esa es la pregunta. Ahora vamos a ver la respuesta. Y esta respuesta comienza a partir del verso 2 y primeramente se expresan claramente 3 requisitos de carácter que se requiere para todo aquel que es ciudadano de Sión. El ciudadano de Sión, y vamos a decir ahora, el que es parte del cuerpo de Cristo, y aunque estamos aquí y ahora, no somos de aquí, porque nosotros tenemos una ciudadanía que sobrepasa nuestro lugar geográfico y temporal. Ese ciudadano que vive aquí ahora, porque en el cielo seremos perfectos, debe tener ciertas características. Y aunque no seamos perfectos, deben estar en nosotros, de manera tal que en el proceso de santificación cada día vayamos andando mejor en cada una de estas cosas. Lo primero es en el verso 2 que dice, es alguien que anda en integridad. El término andar describe un curso de vida habitual. Es la misma expresión que se usa en Génesis 17:1, cuando el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y ser perfecto. Por otro lado está la palabra integridad, anda en integridad. Esa palabra tamín, en su original, significa una persona completa, sin mancha, sin defecto. Es alguien que su camino es recto para con Dios y para con los hombres. Y si bien es verdad que nosotros por nuestros pecados no podemos alcanzar de este lado de la eternidad la perfección, en Cristo nosotros hemos sido perfeccionados, porque por su gracia Dios mira a Cristo y no a nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de parecernos cada vez más a Él. Y esto también podemos verlo en el Nuevo Testamento en varios textos. Mateo 5:48 nos dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, la primera característica de las 3 que mencionamos al principio es que anda en integridad. La otra es que obra justicia. Hacer justicia alude a la conducta exterior que debe ser recta. Esa palabra sadik significa ser derecho, recto. Es una persona que vive conforme a la regla. Es una persona que no se desvía, sino que tiene un norte y una dirección clara. Por eso es que dice Mateo 7:8, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Una persona justa es alguien que demuestra su fe a través de sus obras. Es quien trata de hacer siempre lo que corresponde y lo que es correcto y conforme a la verdad. Por esto es que Santiago en el capítulo 1, versículo 20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno se aira, pierde el control y cuando pierde el control no se comporta como un hombre justo. Cuando nos enojamos, perdemos la recta. Cuando hacemos algo indebido, perdemos la línea. Cuando nos comportamos en el uso de muchas cosas lícitas, podemos también en un momento dado desviarnos a lo que no es lícito. Es aquel que busca todo el tiempo obrar de una manera justa delante de Dios y para con los hombres. Entonces,
es un hombre que anda en integridad, es un hombre o mujer que anda en justicia y es alguien que habla verdad en su corazón, que es la otra parte del mismo texto en el versículo 2. Ahora, ¿qué significa hablar verdad en el corazón? Esto es sinceridad absoluta. La verdad en nuestros labios es importante, pero la verdad en el corazón es fundamental, porque allí es donde solo Dios ve lo que en realidad somos, lo que sentimos y lo que pensamos. Por eso es que yo siempre digo que cuando estamos orando y pidiendo perdón al Señor por un pecado, señalemos el pecado con nombre, porque Dios sabe cuál es el pecado. Uno puede buscarle la vuelta, ponerlo bonito, lo puede poner de diferentes maneras, pero Dios sabe lo que tú hiciste. Entonces, seamos sinceros de corazón y expresemos delante de Dios nuestras faltas, porque Él siempre nos va a perdonar. De hecho, dice el Salmo 51, 6 al 7, que Él ama la verdad en lo íntimo, no en lo que yo digo. Dios ama la verdad en lo íntimo, es decir, en lo más recóndito de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y es del corazón de donde sale todo lo bueno y todo lo malo. Nosotros debemos cumplir con lo que dice el Proverbios en el capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón refleja lo que somos y cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón, haciendo uso de los medios de la gracia y permitiendo que la palabra haga su obra en nosotros de tal manera que nuestro corazón reaccione conforme a los principios. Porque de no ser así, sucede lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. No son las que uno entra por la boca, no son las que salen de la boca, porque salen de nuestro corazón. Y si bien es verdad que nuestra naturaleza pecaminosa constantemente maquina cosas que no son buenas, porque cuando nos examinamos nosotros y vemos nuestro corazón, vemos mucha maldad, también es verdad que ahí está el Señor para nosotros pedir perdón y para poder hablarle al corazón con la palabra, de tal manera que podamos transformar aquellos malos pensamientos en buenos pensamientos, pero hay que estar pendiente, hay que estar en ese ejercicio constante de la búsqueda de Dios y de su palabra. Miren, hermanos, muchas veces nosotros decimos con nuestra boca algo que puede ser verdad sobre algo o sobre alguien, pero lo que está en nuestro corazón dista mucho de lo que expresamos. Y a todos nos pasa que uno inclusive hace un buen comentario de otro hermano, o de alguien o de algo, y tú sabes que internamente tú estás pensando todo lo contrario. Tú tienes que trabajar con eso, porque dice la palabra que pensemos todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, que no hagamos juicios injustos. Y si es cierto que uno puede estar mirando algo, pero si tú no tienes prueba, si tú no tienes suficientes evidencias, tú tienes que hablar en tu corazón para que tu boca exprese la verdad de lo que estás pensando. Hablar verdad en el corazón es hablar con la conciencia de que Dios sí sabe. Que lo que expresa nuestra boca puede ser una cosa y que lo que está en el corazón puede ser otra. También puede haber que tú tengas en tu corazón algo, tú estás luchando con eso y de una manera correcta tú tratas de construir bien en una situación específica. Porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquel que está pensando una cosa y está diciendo otra. Es ser veraz con uno mismo y con los demás delante de Dios.
Esto es todo lo contrario a autoengañarse o a tratar de aparentar lo que no somos delante de los demás. Decir cosas que no sentimos, lisonjear pensando lo contrario, decir mentiras de esas que llaman piadosas, que son mentiras como quiera y pecaminosas. En un buen dominicano, amados hermanos, es estar allantando de lo que nosotros no somos. Y eso se da en muchas áreas de nuestra vida, incluyendo en nuestra vida espiritual. A veces afectamos piedad para que los demás nos vean con una característica de un hombre piadoso o una mujer piadosa, pero nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Nosotros sabemos que a lo mejor tenemos días que ni un devocional hacemos, o que no estamos haciendo las cosas como Dios manda, o que estamos faltando en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Hablar verdad es nosotros entender la realidad de lo que somos y confesarlo delante de Dios. Y cuando es necesario aún confesarlo delante de los hombres, mira, yo falté o yo te falté. El Salmo 139 nos dice algo que uno debe pedir y que uno tiembla cuando lo pide, y es: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Somos capaces de decir esto. Ahora, lo importante es que lo digamos o no, Dios los conoce. Dios sabe nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Qué es entonces lo más adecuado? Humillarnos delante de Dios y reconocer aquellas impurezas que están mortificando nuestros pensamientos para llevarlos delante de Él, pedirle que nos perdones y que nos ayudes a ser cada vez más puros, más limpios, más íntegros y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en lo interior, no en lo que se ve. Que esa era la diferencia de un fariseo y de aquel que es un creyente verdadero. Un fariseo le importa cómo él se ve, el creyente verdadero le importa lo que él es, porque lo que somos es delante de Dios y a Dios nosotros no le podemos engañar. Es interesante, hermanos, que estos tres requisitos específicos aparecen más de una vez en las escrituras del Antiguo Testamento. Y en el caso del profeta Zacarías creo que aparecen 2 veces. Por ejemplo, dice Zacarías capítulo 10, versículo 16 al 17, estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Hermanos, escuchen lo que dice aquí y que el profeta habla de parte de Dios al pueblo de Israel. Dios odia esas cosas que se hacen de esa manera. Ahora, ese es el versículo 2. En el verso 3 hay 3 aspectos de la vida de santidad y son aspectos negativos, cosas que no debemos hacer. La primera es el que no calumnia con su lengua. Literalmente, el que no tiene calumnia sobre su lengua. En la vida del ciudadano de Sion no hay lugar para el pecado, que significa la invención o la repetición de historias que pueden resultar injuriosas para la reputación de otros. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, sobre todo ahora con las redes sociales. Nosotros leemos muchas noticias que nos llegan que debemos confirmar antes de compartirlas como una verdad, porque estamos viviendo en una época que ya uno no sabe si lo escrito es verdad o es falso, y a veces estamos difamando a personas específicas con cosas que después averiguamos que no son verdad. Eso es en el caso público.
Ahora imagínese cuando lo hacemos con un hermano. Usted se enteró de algo, primero no tiene que decirlo, llévelo a Dios en oración. Y si tiene que decirlo a alguien por alguna razón específica, asegúrese que lo que va a decir es verdad, porque usted podría estar calumniando, queriendo o sin querer. Y Dios desprecia eso. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 nos dice que también es alguien que no hace mal a su prójimo. Ese término hebreo ra es una palabra genérica que incluye todo tipo de daño, mal o pecado. Es tan amplio como el castellano que define que es actuar carente de bondad, de moral y de ética para con los demás. Es hacer algo en perjuicio de otro, teniendo la conciencia de que estamos haciendo algo mal para esa persona. Entonces, el creyente trata de no hacer mal a su prójimo, más bien hacer bien aún a los enemigos. Esa es una marca que debe distinguirnos. Nosotros estamos llamados, hermanos, aún a hacerle bien a aquellos que nos aborrecen. Y el mejor ejemplo de esto lo fue nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente con aquellos que le crucificaron, no, ni con aquellos que le despreciaron. El mejor ejemplo es con nosotros mismos. ¿Cuántas cosas hacemos en contra de nuestro Señor y Él no nos paga conforme a nuestros actos? Y cuando nos paga o nos disciplina, lo hace como un acto de amor para nuestro bien. Ese es nuestro Señor y es de la manera que un creyente debe obrar. No hace maldad a su prójimo ni a nadie, todo lo contrario, anda haciendo el bien. Por eso debe ser reconocido un creyente, porque en su andar hace el bien. El otro aspecto negativo que está en el verso 3, no admite reproche contra su vecino. Reproche contra el vecino puede significar dar origen a una calumnia o una expresión que ridiculice al prójimo o transmitir algo que de otro modo no se hubiera llegado a conocer. Hermanos, tenemos que ser discretos. Si usted se entera de algo, úselo para ayudar a esa persona, no para divulgarlo. Entonces, cuando alguien viene donde ti con un reproche del vecino o con un reproche del hermano, la actitud correcta es, tú hablaste con él. Si tú quieres, vamos y hablamos juntos para ayudarte. Pero yo no puedo tomar y admitirlo como un hecho, además de que dice la palabra, que justo parece el primero que aboga por su causa. Entonces, tú no admites un reproche hasta tú no estar seguro y usarlo para bien. Tú me permites que yo vaya a hablar con esa persona y le diga que tú me dijiste tal cosa. No, pues entonces debería hacerlo tú, sobre todo los que somos creyentes. Este de admitir reproche también puede significar agregar sufrimiento al infortunado, acumulando reproches contra él. Hay personas que están agotadas de que otros estén ahí machacando. No contribuyas a eso. Contribuye a aliviar ese dolor o contribuye a que esta persona salga de aquello que se les reprocha si es conforme a la verdad. Dice un comentarista que el preludio de muchos asaltos homicidas contra la reputación de algo vienen muchas veces envueltos en la siguiente expresión: ¿saben de qué me he enterado? O cuando aparentamos una preocupación genuina y en un tono piadoso pedimos oración por alguien en un lugar público exponiendo una situación que es privada. Simplemente porque a veces nos pica ese deseo de querer hacer saber algo que nosotros sabemos. Hermanos, la discreción debe ser un distintivo de todo creyente. Ahora viene la contraparte en el versículo 4, que dice, no
es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, porque es alguien que tampoco pasa por alto el pecado. Eso no significa quedarse callado, sobre todo cuando es un hermano creyente. Tú no lo puedes ver pecar y decir, yo me voy a quedar callado porque yo no voy a admitir reproche. No, es tu deber ir y hablar con el hermano como manda Mateo 18. Ahora, el creyente íntegro, el vil delante de él es menospreciado. Es aquel que no está aplaudiendo la maldad que otro hace o se está riendo. Dice aquí que para nosotros debe ser despreciable aquel que es réprobo. El ciudadano de Sión no se complace con el registro de la iniquidad, más bien la rechaza. Es aquel que ve en estos días esos asuntos de la bandera que están poniendo y de las cosas que están tratando de introducir, y en su corazón siente indignidad y lleva eso delante de Dios para que Dios pare esa maldad. No se complace con eso, más bien se duele en su corazón porque cosas de ese tipo se estén haciendo. Él no se goza en la injusticia, ni se confabula para participar en la iniquidad de los impíos. Quizás lo estamos viendo en un sentido muy amplio y de cosas muy grandes, pero eso puede ser también con algo tan sencillo cuando nos reímos por un chiste incorrecto, por el hecho de congraciarnos con alguien, nos estamos congraciando con la iniquidad. O cuando participamos de acciones que no son para creyentes, cuando aprobamos posturas que van en contra de los principios de la palabra. En conclusión, es alguien que menosprecia lo que no agrada a Dios, lo rechaza, lo evita, lo quita de su camino. Pero este verso es interesante, que tiene una contraparte positiva, y es que honra a los que temen al Señor. Hacemos eso con aquellos hermanos reconocidos por su piedad. Damos gracias por ellos, oramos por ellos, los imitamos, porque no es solamente rechazar al impío, no, es tú honrar a aquellos que tú ves que están luchando y haciendo un esfuerzo, y no solamente por el hecho de honrarlos, hermanos, sino también por animarlos en la carrera, porque muchas veces todos nos sentimos insuficientes y necesitamos una palabra de aliento que nos diga, hermano, en la crianza de tus hijos veo que estás haciendo un esfuerzo, no lo estás haciendo perfecto, pero estás haciendo un esfuerzo, hermanos. Es no ligarse con lo malo, pero alabar lo bueno. Luego, en el verso 4, hay un texto que el pastor Marcos refirió la semana pasada, y es el que aún jurando suyo en perjuicio propio, no por eso cambia. ¿Qué significa eso? Es una persona cuya palabra vale más que una firma. Es aquel quien sus promesas son como una roca de firme. Usted hizo una promesa y usted la va a cumplir. No cambia porque ahora algo le parece mejor. Creo que el hermano Marcos usó el ejemplo de alguien que tomó un empleo y después que lo tomó con necesidad, encontró otro mejor y renuncia porque no, usted dio su palabra. Usted puede hablar, usted puede pedir permiso, usted puede explicar, y si la persona se lo permite en buena lid, tal vez, pero no por eso usted va a cambiar porque ya usted empeñó su palabra. Es como cuando decimos algo a un valor y después nos damos cuenta que dijimos el valor incorrecto y queremos cambiarlo. Ya usted dio su palabra. Salvo que el otro no quiera comprenderlo y lo acepte de buena lid, usted tiene que cumplir su palabra. El hombre de Dios en su hablar tiene que ser sí, sí. Porque tu palabra es lo que tú eres. Tu integridad se refleja en lo que tú ofreces y en lo que no ofreces.
Es alguien que tiene una obligación y debe cumplirla. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una palabra del creyente comprometida es una palabra prácticamente como si fuera un documento legal. Por eso debemos cuidarnos muy bien antes de hacer tratos, porque luego de hecho el trato, yo no debo volver hacia atrás. O también puede ser ofrecerme para algo, ya cuentan conmigo, ver que no me conviene y yo digo que no. No, usted dio su palabra. Y esa palabra debe ser conforme a la verdad. Porque ni aun si juraste en tu daño, dice la palabra, tú debes cambiar. Es un hombre firme y es alguien que anda en una forma recta y derecha. En el verso 5 dice que también es aquel que su dinero no da a interés, más bien a usura. Y aquí quiero aclarar que usura se define como un préstamo de cualquier clase de interés que va más allá de lo establecido o que se hace en condiciones de debilidad del otro, aprovechándose del otro, porque los bancos prestan a interés, eso es legal y es correcto. Lo que no es correcto es cuando tú oprimes al otro por medio de ese préstamo, o como dice la palabra, en su esencia, es como picar, es como el picar de un aguijón. Son personas que viven muchas veces de la carencia de otro. Y cuando es un hermano, la primera intención que debemos tener, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, es darle sin esperar nada a cambio. Claro, si en algún momento tienes que hacer un préstamo por alguna razón y es justo que se te pague algo por eso, no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a prestar a un interés que no es el correcto, a prestarlo con mala intención o aprovecharnos de aquellos que tienen una necesidad. Ese es el que no da su dinero a usura. Y ese negocio de la usura, que nosotros como arquitectos, ingenieros, lo conocemos muy bien, porque muchas veces ve uno esos pobres obreros que trabajan, que tienen siempre a alguien que le presta, y cuando tú averiguas a la cantidad que se le presta, eso parte el corazón. Ese dinero no es bueno. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando una necesidad de alguien. Y lo peor de todo es que muchas veces alguna de esta gente coge prestado para hacer cosas que tampoco son las mejores para su familia. Pero el punto es, mis hermanos, que un creyente no da su dinero en esta condición. Todo lo contrario, más bien trata de compartir con aquel que no tiene, que tiene necesidad. Claro que explico. Tomar dinero prestado de una forma lícita y correcta no es de lo que está hablando aquí. Está hablando de esos intereses exorbitantes que abusan contra aquel que toma prestado. En el versículo 5, que es la última de las características, dice, no acepta soborno contra el inocente. El soborno está prohibido desde el Antiguo Testamento. Éxodo 23, 7 al 8, Deuteronomio 16, 19, 27, 25, y fue condenado fuertemente por los profetas. De hecho, lo correcto es que alguien que esté en eminencia, un presidente o en un lugar de importancia, no esté recibiendo regalos, porque los regalos ciegan los ojos. Un juez no debería recibir regalos, porque esos regalos hay que pagarlos de alguna forma. Entonces nosotros no nos debemos como creyentes hacernos partícipes de poder lograr un favor a base de un soborno. Una cosa es que por gratitud tú hagas un regalo a alguien o lo que fuera, y otra cosa es hacer el regalo para lograr algo que tú sabes que no está bien. Eso es soborno, y sobre todo, con lo que habla aquí, que es contra el inocente, es cuando alguien paga para que a otro se le condene. Eso es
terrible delante de Dios, y espero que una cosa así entre creyentes ni aún se nombre. Finalmente, la tercera parte, ahora viene la condición y la consecuencia. Dice el salmista en el capítulo 15, versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La traducción literal sería, haciendo estas cosas jamás serás movido. ¿Movido a qué? A hacer lo malo. Si tú andas así, tú te vas a mantener firme, recto, justo, íntegro en todos los aspectos de tu vida. El hombre que se describe aquí será firme y digno de confianza, aún en condiciones cambiantes. El salmista llegó a la conclusión de que alguien que sigue este patrón de conducta y hace todas estas cosas no andará cayéndose, resbalando. Todo lo contrario, andará firme porque está haciendo las formas de una manera correcta y porque está obedeciendo la voluntad de Dios revelada. Entonces, obedecer esta voluntad de Dios revelada son los requisitos visibles que todo creyente debe tener para entrar en el santuario, para vivir delante de Dios y para gozar de Él por siempre. Claro, vuelvo y repito, no son estas obras las que nos llevan delante de Dios, es la obra de Cristo en nosotros. Pero si esa obra de Cristo está en nosotros, nosotros por ser iguales a Cristo o tratar de imitar a Cristo, vamos a vivir posiblemente de esta manera. No de una forma perfecta, porque para esto nadie es suficiente. Ese hombre que se describe ahí es como el hombre del Salmo 1. ¿Quién es? Cristo. Solamente Cristo puede vivir una vida en esa perfección. Pero Él nos llama a ser perfectos como Él es perfecto, ser igual que nuestro Padre, y es lo que nosotros debemos anhelar, es lo que nosotros debemos buscar, es lo que nosotros debemos procurar. No somos suficientes, pero con la ayuda del Espíritu Santo y andando pegados de la vid, todo es posible. Aunque no lo hemos alcanzado, seguimos golpeando nuestro cuerpo a fin de alcanzar aquello para lo que hemos sido llamados. Para un hombre pecador esto no es posible, pero a uno que ha sido transformado por Cristo sí es posible. Y qué bueno, hermanos, que Dios no ve nuestra vida. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Y eso debe mantenernos a nosotros humillados y agradecidos. Porque es que nuestro corazón no es capaz de actuar así todo el tiempo, ni a veces poco tiempo. Pero tenemos esa gracia y ese Espíritu Santo y la conciencia que nos redarguye. ¿Para qué? Para que podamos estar con una conciencia limpia delante de nuestro Dios. En conclusión, ¿quiénes son los que podrán morar en el monte de Dios? Los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que están corriendo la carrera. Aquellos que están tratando de crucificar la carne con sus deseos. Aquellos que están luchando. Porque si estás luchando, mi amado hermano, en ti hay vida. Lo malo es cuando nos conformamos con un estilo de vida que sabemos que no está mal, que está mal, y no comenzamos a enmendarlo. ¿Qué debemos hacer? Finalmente, orar los unos por los otros, para que en un mundo en que todo está al revés, nosotros podamos ser aquellos de quien se dice, mira a estos que no están haciendo como nosotros, y que de alguna manera nosotros seamos de bendición, salemos y seamos luz para muchos que andan en oscuridad. Pero qué triste es, hermanos, cuando nosotros como creyentes no nos comportamos con la rectitud que el Señor demanda de nosotros.
Finalmente, ¿qué podemos decir? Simplemente decir como Pablo en Filipenses 3, versos 13 al 16. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, o haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, y la palabra que usa ahí es importante, los que somos perfectos, porque ya hemos sido perfeccionados en Cristo, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Continuemos la carrera apegados a la palabra y no nos vamos a desviar. Que Dios les bendiga y quiera Él aplicar los requerimientos de este salmo a cada uno de nosotros y que podamos de día en día ser más santos delante de Dios para estar en su presencia de una manera digna. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos permitido compartir tu palabra. Gracias por este tiempo. Cuando nosotros leemos estos requerimientos, Señor, decimos, pero para esto, ¿quién es suficiente? Gracias por la obra de Cristo en nosotros. Gracias por la salvación tan grande que has provisto y que nosotros no merecemos. Y permítenos, oh Dios, a todos los que estamos escuchando este estudio, hacer el compromiso de tratar de vivir por la gracia como un verdadero ciudadano de Sión, un verdadero ciudadano del cielo, un verdadero hijo de Dios, alguien que es digno del llamamiento santo que ha recibido de parte de Cristo y la salvación en Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Te suplicamos la bendición por Cristo nuestro Señor. Amén.